¿Qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos al canal y preparados para un nuevo vídeo. Antes de nada, quiero agradecer a todos los nuevos que habéis ido viniendo desde que estoy subiendo shorts. Y antes de nada quiero pediros disculpas porque sé que he estado bastante tiempo sin subir ningún vídeo en sí. Pero como os dije por la parte de comunidad, tuve un accidente y he estado he estado mal en ese sentido y no he podido subir vídeos. Al menos eso, subía shorts para no quedarnos sin contenido. Ahora ya más o menos quiero retomar otra vez bien el canal. Y volvemos con la sección de asesinos. Y hoy os traigo, como veis aquí en el título, la historia y sentencia de Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee. Así que bueno, si te interesa saber sobre la historia que tuvo este hombre, apagamos las luces, nos ponemos cómodos con palomitas y refrescos, porque aquí y ahora empezamos. Recoger a un autoestopista para acostarse con él. Ese era el deseo más grande que tenía esta persona, la semilla del asesino. Emulando al emperador Palpatine de Star Wars en la película del Retorno del Jedi, Dahmer, con 18 años y con unas lentillas de color amarillo para asemejarse al personaje, cumplió su mayor fantasía. Golpeó, estranguló y desvisceró a Steven, un muchacho que recogió en la carretera. El denominado caníbal o carnicero de Milwaukee sentía auténtico placer en el interior de un cuerpo humano. Le excitaba de una sobremanera despedazar y tocarse con esos cuerpos. El problema surgía cuando tenía que deshacerse de esos cuerpos. Aunque nada hacía dudar a la gente que le paraba, con un buen porte y un encanto personal, e incluso en controles de policía, que ni los propios policías se imaginaron que llevaría en su maletero un cadáver. Y así hasta un total de 16 cadáveres. Una patrulla le paró cuando se dirigía a un basurero para deshacerse de Steven. Todo porque circulaba muy pegado a la izquierda. Le preguntaron sobre las bolsas en la parte trasera del coche. Y la respuesta de este psicópata fue que era basura que tenía que tirar. Aunque, por un fallo de los policías que no registraron, le creyeron dejándole pasar. Aquella situación provocó en Dahmer un miedo atroz. Así que decidió dar marcha atrás, bajar al sótano de la casa y esconder a la víctima en bolsas de basura en una gran tubería de desagüe. 2 años después, machacó los huesos y esparció los restos por el jardín. Durante los próximos 9 años logró calmar sus deseos asesinos. 9 años en los que ahogaba su sufrimiento en drogas y alcohol. Pero, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo fue que le empezó a surgir toda esa maldad? Una peligrosa curiosidad. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Dahmer era un niño muy vital y extrovertido, como lo podría ser otro. Y así era como lo recordaba su padre. Un chaval al que le encantaba hacer gracietas ante una cámara, jugar y estar rodeado de otros niños. Sobre todo lo destacaba por ser un niño muy curioso, y fue eso lo que le llevó a probar cosas diferentes. Y de hecho, uno de los primeros indicios de que iba a ser criminal, de aquella experimentación que empezó a hacer, fue el maltrato que le hacía a animales. Los cazaba para torturarlos y después diseccionarlos y limpiarle los huesos. Aquel niño era rubio, de ojos azules,
Un estudiante modelo, educado y respetuoso, de buenos modales, aunque ya sentía cosas por lo siniestro. Su padre Lionel explicaba que se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, y al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. Pensó que era una simple curiosidad. Sin embargo, aquella espiral cambió su forma de relacionarse con los demás. A partir de entonces se convirtió en un chico tímido, retraído, incluso un poco raro. Todo esto es lo que recordaban sus amigos de él. Tenía un cementerio de animales, empalaba perros y gatos, sapos. Ese coleccionar de animales muertos ya es un rasgo que todo asesino en serie tiene desde su infancia. Una etapa en su vida que no fue dramática y tampoco tuvo problemas. Todo lo contrario. Sus padres, Lionel y Joyce, le colmaron de cariño, atención. Vamos, que fue un niño mimado y feliz. Pero las continuas mudanzas y sobre todo el divorcio de sus padres le generaron miedo al abandono. Un temor que se agudizó en la adolescencia y que caracterizó en cada uno de sus asesinatos. Para entonces, ya había descubierto su fascinación a la muerte. Ocurrió en una clase de biología, en donde tuvo que diseccionar un lechón. A los 16 años, aquella caja de Pandora comenzó a tener vida. También descubrió su homosexualidad y una escala de violencia y sexo comenzó a perturbar su mente. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien. Así que me lo guardé para mí, dijo en una entrevista una vez encarcelado. A ello se le sumaron sus problemas con el alcohol y las drogas, un cóctel que le llevó a ejecutar el crimen de Stephen Hicks en junio de 1978. Logró ocultárselo a su familia, convivir con ello. Intentó acudir a la facultad, pero fracasó. Su adicción le impedía tener una vida normal. Se apuntó al ejército, pero le terminaron echando. Y su último recurso fue mudarse con su abuela. Durante los años que estuvo con su abuela, le alejó de malos vicios, del sexo con hombres, que lo veía inmoral, y de su impulso por matar. Parecía que había podido conseguir el encarrilar su vida, estabilizarse. Y digamos que echar a ese demonio que, según Jeff, llevaba dentro. Tenía 23 años, trabajaba como mezclador de chocolate en una fábrica de dulces y reprimía su homosexualidad hasta límites enfermizos. Pero esos tiempos dulces durarían poco, apenas 3 años. Pues una noche en la biblioteca, que Dahmer se encontraba leyendo, y por su lado pasó un desconocido tirándole una nota sexual. Y en ese momento, Dahmer hizo caso omiso. Pero un par de meses después, comenzó de nuevo la espiral de alcohol, drogas y sexo. El monstruo había vuelto a nacer, y con ello, una cacería por los bares de ambiente, saunas y sex shops de la zona de Milwaukee. El control absoluto. De 1986 al 88 fueron años convulsos. La policía le detuvo por exhibicionismo. Intentó desenterrar el cuerpo también de un niño recién fallecido para violarle y volvió a matar. Lo hizo en la habitación de un hotel, pero declaró después que no recordaba cómo lo hizo. El punto de inflexión se produce cuando la abuela de Dahmer le echa fuera de casa, pues ella había encontrado el maniquí de un cuerpo de un hombre desnudo y pegajoso en el armario. Para Jeffrey era su amante perfecto, porque dentro de él no había nada vivo, y fue lo único que su abuela descubrió, pues si hubiese bajado al sótano, hubiese visto los cadáveres y alguna que otra calavera. Ese cráneo del que se habla pertenecía a Stephen Toomey, persona a la que asesinó en la habitación del hotel en 1986.
Con esta segunda víctima, Dahmer fijó cómo sería su modus operandi: invitar a la víctima al alcohol en un lugar íntimo con la excusa de practicar luego sexo, aunque previamente a ello los drogaba con somníferos. Les realizaba fotos al desnudo y, una vez cuando los invitados decidían marcharse, descargaba una irrefrenable ola de violencia contra ellos. Cada crimen tenía en sí un fin, y en todos era el mismo: dominar a la víctima, tal y como lo hacía el emperador Palpatine. Su admirado personaje era malo, corrupto, poderoso y tenía poderes especiales para gobernar a otros, y Jeff se identificaba como él. Ya en su nuevo apartamento, los escarceos sexuales fueron más continuos, al igual que la ingesta que tenía tanto de alcohol como de drogas, y obviamente sin dejar de tener fantasías sobre el asesinato y el descuartizamiento de hombres. Además que para Dahmer, matar estaba íntimamente relacionado con la homosexualidad, al menos con la suya, por no mencionar su afición a la necrofilia. Empezó a practicar sexo con sus víctimas, o con alguna de sus partes. No era como la mayoría de los casos serial killers. Él lo tenía claro: quería tener sexo con sus víctimas, estuvieran muertas o inconscientes. Eso sí, todas sus víctimas cumplían un mismo patrón: un físico, pues Jeffrey los elegía por su cuerpo. A Jeffrey les gustaban los hombres altos, musculosos, delgados, sin importarle su raza, de ser blancos, indios, negros, le daba igual. Con tal que le parezca atractivo, le bastaba. Jugaba con ventaja, puesto de que no tenía aparentemente ningún rasgo que le identificase como asesino. No era un tipo repulsivo, todo lo contrario. De hecho, le consideraban un hombre bueno dentro de la comunidad gay. Le veían como la clase de chico al que quieres cuidar y mimar. Aún así, no todo lo que brilla es oro. Después del crimen de Stephen Toomey, Jeff mató a 10 hombres más de diferentes edades, que oscilaban entre los 14 y 36 años. Ya llevaba 12 crímenes, y aún le faltaban 5 más para que la policía diese con él. Conerak, de tan solo 14 años, fue uno de ellos. Pudo haber escapado de las garras de su asesino, pero la torpeza de las autoridades llevaron al muchacho directo al matadero. Caníbal y necrófilo. El 27 de mayo de 1991, Jeffrey salió a la caza. Esperaba poder tener suerte, porque desde hacía tiempo sus amantes le abandonaban poniendo excusas. Se sentía rechazado, y el rechazo aumentaba su ansia. Conclusión: el único remedio para adueñarse de ellos era matarles. Y la presa de esa noche era fácil: un chico de 14 años casi sin fuerzas. Durante varias horas, Dahmer drogó a Conerak para anular su voluntad. Quería fabricar una especie de zombie y siervo sexual, y para ello le perforó la cabeza y le inyectó diversos líquidos en una improvisada mesa de operaciones. Después de varias horas, y sobre las 2 de la madrugada, el psicópata decidió bajar al bar para tomarse una cerveza, pues necesitaba despejarse. Y al regresar a su casa, la policía estaba esperando a alguien en la puerta de su edificio, del edificio donde vivía Dahmer. Conerak había logrado escapar. Estaba desnudo y aturdido, con moratones por todo el cuerpo, y apenas se le entendía al hablar. Jeff se disculpó ante los agentes por el estado de su amigo. Este aseguró de que estaba borracho y habían discutido anteriormente, y los oficiales le dejaron marchar, volviendo así el homicida a librarse. No así Conerak. Si los policías hubiesen subido al departamento con Dahmer, se habrían encontrado un santuario tribal, erigido al honor de la muerte, y una catedral barroca construida con los huesos de sus otras víctimas.
Cuando los policías se fueron, el psicópata estranguló, cocinó y se comió partes del cuerpo de Conerak, el chaval de 14 años. Ya no le bastaba con tan solo poseerlos y destrozarlos. Necesitaban que formara parte de él. Una cosa llevaba a la otra. Cada vez teníamos que hacer más cosas extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual, explicó Dahmer en una entrevista de televisión. E incluso, 2 meses después de su arresto por el asesinato de Conerak, seguía guardando las apariencias, mostrándose cariñoso, agradable, atento, e incluso llegaba a acudir a celebraciones familiares. El Templo del Horror. Durante ese tiempo, la ciudad de Milwaukee fue testigo de extrañas desapariciones. Jeffrey elegía a algunas personas porque no la iban a echar de menos o porque tenían una vida muy loca. Y esto según Anne Swartz, la escritora. Nadie se dio cuenta de que más de una docena de chicos jóvenes habían desaparecido. No aparecía ningún cadáver, ni se veía ningún clima en medio de la ciudad, concluyendo así. Aquella orgía de muertes acabó en el 1991, cuando Tracy Edwards, de 31 años, la última víctima de Jeff Dahmer, logró escapar del departamento, parando a un coche de policía, yendo desnudo, medio drogado y sobre todo explicándole lo ocurrido, personándose así en el piso de Dahmer. Y una vez los policías ya dentro del piso de Dahmer, llegaron a encontrar paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón de 200 litros con 3 torsos sumergidos y en ácido, y un total de 83 fotografías de los cuerpos descuartizados. En el juicio que se celebró en contra del asesino, del carnicero de Milwaukee, se hizo famoso en todo el mundo. Se hicieron camisetas, cómics, pinturas con su rostro, hasta canciones dedicadas a dicho asesino. Una legión de fans le esperaban siempre a la salida de los juzgados. Durante 3 semanas, el tribunal fue testigo de cómo Jeffrey Dahmer contaba las aberraciones que realizaba a sus víctimas, de cómo los investigadores aportaban numerosas pruebas y de cómo intentar alegar que sufría de locura, y de nada le sirvió. El jurado votó 10 contra 2 de que Dahmer estaba en su sano juicio como para afrontar una condena de prisión. Algunos de los parientes de las víctimas acudían al juicio en silencio y otros no podían evitar llorar desconsoladamente. E incluso el juez les permitió hablar antes de dictar sentencia. Aquí se vivieron momentos de máxima tensión, hasta el punto que la televisión tuvo que censurar algunos de los relatos que contaban dichos testigos. No se podía evitar el revuelo que había en contra suya. Y no fue hasta uno de esos momentos en los que ya hubo calma, en la que el caníbal pudo hablar por primera vez. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y entiendo que tienen derecho a odiarme. He visto sus lágrimas y si pudiera, daría mi vida ahora mismo para devolverles a sus seres queridos. De verdad, lo siento muchísimo, alegó al tribunal. Y fue por dicha frialdad con la que habló que el tribunal dudó sobre la veracidad de dichas palabras, llegándose a preguntar si realmente era consciente de lo que había hecho, si llegaba a sentir remordimientos. Y finalmente, el 15 de febrero de 1992, el tribunal condenó a Jeffrey Dahmer a 957 años de prisión en Wisconsin, y en ese mismo año a cadena perpetua en Ohio. ¿Y tú? ¿Qué opinas del caso?